sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una segunda entrega de esta serie de vídeos de comentarios de WhatsApp islamófobos. En este caso, en esta ocasión, vamos a tratar estos mensajes. No veo yo que Israel haya ido a lo largo de la historia conquistando medio mundo y sometiéndolo, pero no puedo decir lo mismo de la llamada religión de la paz. Menuda ironía. No veo que haya terroristas cristianos ni tampoco judíos que lo son en nombre de Dios. A través de la historia del pueblo de Israel se ha visto y comprobado que siempre ha tenido que salir en defensa de su pueblo. Nunca inició matanzas, nunca violó el mandamiento de no matarás, mientras que otras religiones lo violan asesinando. Vamos a suponer que donde dice Israel se refiere al pueblo de Israel y no al Estado de Israel, que ha estado en un conflicto desde el mismo momento en que nació en 1948, aunque es verdad que ellos no iniciaron el ataque, pero ha ido conquistando lo que ha podido de lo que era el mandato británico de Palestina durante las guerras árabe-israelíes. El tiempo en el que el pueblo de Israel ha ejercido su dominio sobre un territorio ha sido relativamente breve y muy localizado. El primero, el reino de Israel. Siglo IX antes de la era cristiana, los asentamientos de los hebreos en las tierras altas de Canaán se unieron y constituyeron un reino bastante importante bajo la dinastía omrita, tanto que el imperio asirio les conquistó. El reino de Judá aguantó un poco más, desde el siglo VIII hasta el VI antes de la era cristiana. Entre medias, un rey, Josías de Judá, a mediados del siglo VII antes de la era cristiana, tenía ansias expansionistas bastante grandes, pero no pudo llevarlas a cabo todo lo que le habría gustado porque murió enfrentándose a los ejércitos de Egipto. Finalmente, los neobabilonios conquistaron Judá y llevaron a buena parte de la población al exilio. Luego vinieron los persas de Ciro II y los griegos de Alejandro Magno. El imperio griego seleucida dominó la región hasta el siglo II antes de la era cristiana, cuando hubo un pequeño reino independiente, el de Judea, formado por la dinastía Asmonea, y para los últimos años del siglo I antes de la era cristiana, el reino de Judea estuvo en manos de Herodes. Sin embargo, después de su muerte en el año 4 antes de la era cristiana, el pueblo de Israel no volvería a dominar un territorio hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948, con la notable excepción del reino judío de Yemen en el siglo IX de la era cristiana. Es decir, que el pueblo de Israel no ha ido conquistando medio mundo y sometiéndolo, básicamente porque casi nunca ha tenido medios para ello. Y cuando sí los tuvo, como por ejemplo en época de Josías de Judá, claro que quisieron expandirse, pero los grandes imperios del momento le pararon los pies. Vamos, que lo que les ha impedido fraguar un imperio han sido las circunstancias históricas. Además, el judaísmo, al contrario que el islam o el cristianismo, no tiene una voluntad de llegar a todos los rincones del mundo. Pues la tierra prometida a Abraham en Génesis ya le vale. Y eso, por desgracia, lo está demostrando con la limpieza étnica que está cometiendo en la Franja de Gaza y en los asentamientos ilegales de Cisjordania. Pero el resto del mundo no les importa. Además que el judaísmo tampoco es una religión proselitista. Dice el comentario, no puedo decir lo mismo de la llamada religión de la paz. Menuda ironía. Vamos a ver. ¿El Islam ha dominado medio mundo? Sí, incuestionable. De hecho, bajo el califato omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima extensión. Entre el 661 y el 750, el mundo islámico abarcaba desde Al-Ándalus hasta el Valle del Indo, más de 13 millones de kilómetros, el imperio más grande del mundo y el sexto más grande de la historia. Esto es impepinable. Ahora, ¿cómo se produjo esa expansión? O sea, aunque el periodo de mayor y más rápida expansión del Islam pertenece al periodo del califato Rashidun,
llamados califas bien guiados, durante todo el periodo que se extiende entre la muerte del profeta Muhammad en el año 632 y la caída de la dinastía Omeya en el 750, el Estado musulmán mantuvo una actitud dinámica y expansiva. Durante el periodo del califato Omeya se llevaron a cabo campañas militares de gran importancia protagonizadas por ejércitos que progresivamente iban adquiriendo un carácter cada vez más profesional, aunque siempre mantuvieron su organización de tipo tribal. A lo largo del último siglo, los especialistas han tratado de responder a la pregunta de cómo pudieron unas tribus árabes, supuestamente primitivas, hacerse con un imperio tan ingente en tan breve periodo de tiempo. Y lo cierto es que en términos militares los árabes preislámicos no estaban tan retrasados como se tiende a pensar, y además fueron aprendiendo de sus enemigos. Los bizantinos, por ejemplo, influyeron en el modelo de organización militar, mientras que los persas sasánidas lo hicieron en armamento, armaduras y tácticas. Pero, de lejos, la fuente principal de ideas nuevas fue la de los sogdianos y turcos de Asia Central. Pero tales conquistas, esa expansión vertiginosa que dio origen al imperio islámico a los 30 años posteriores a la muerte del profeta, ¿acaso fue toda a sangre y fuego? En realidad, se debe a un conjunto de razones. Como siempre, el asunto siempre es más complicado de lo que suele presentarse. El primer motivo de triunfo fue la unificación árabe, al contrario que el Imperio Romano de Oriente y la Persa Sasánida, que estaban desgarrados por disputas internas, religiosas y políticas, y también externas, que llevaban 25 años de guerra casi ininterrumpida y por tanto estaban agotados militar y económicamente. También los musulmanes se presentaban como una buena alternativa a la corrupción institucionalizada, lo que hizo que habitantes de lugares como Siria, Egipto o Palestina les viesen con buenos ojos, además de ya respetar también las creencias y propiedades de judíos, cristianos, zoroastristas y mandeos y mantener lo esencial de la administración preexistente. Así que a efectos prácticos la vida no cambiaba demasiado, excepto por el pago de la jizya o impuesto de los dhimis, los miembros de las comunidades religiosas protegidas que no estuvieran enfermos, que fuesen ancianos o que fuesen monjes. Entonces ese impuesto se sumaba a los ya existentes. Sin embargo, los musulmanes solo estaban obligados al pago del zakat, como estipula el Corán, que les exigía un pequeño porcentaje de su renta. Fue esta discriminación fiscal, sobre todo, la que propició las conversiones al Islam, no la fuerza de las armas. De hecho, durante estas primeras décadas de expansión islámica no hay apenas registros de conversiones a la fuerza. Pues vimos en el vídeo anterior, el propio Corán las prohíbe. El comentario de WhatsApp continúa diciendo que no ve terroristas cristianos o judíos. Y yo creo que es que igual no ha buscado demasiado. Porque para el terrorismo cristiano no hace falta mencionar las miles de personas que fueron asesinadas durante las cruzadas. Tampoco hace falta irse tan atrás en el tiempo. Scott Roeder, el 31 de mayo de 2009, asesinó a George Tyler, director médico de Women's Healthcare Service, una clínica que proporcionaba servicios de abortos terapéuticos tardíos en Kansas. Durante su carrera profesional, Tyler fue blanco frecuente de protestas y actos violentos por parte de varios grupos pro-vida, quienes incendiaron su clínica en 1986 y una terrorista cristiana, Shili Shannon, le disparó en ambos brazos en 1993. Finalmente, Scott Roeder le disparó en la cabeza mientras Tyler asistía a una misa. Roeder cumple cadena perpetua desde 2010. Terrorismo cristiano que en la cuestión de violencia antiabortista ocupa un importante papel el Army of God, del cual Shelley Shannon formaba parte, que entre otras cosas se dedican desde los años 80 a realizar atentados contra clínicas de aborto y a secuestrar y asesinar a varios médicos abortistas en Estados Unidos porque creen que Dios así lo quiere. En Uganda, desde 1986, Joseph Kony está atemorizando toda África Oriental con su ejército de resistencia del Señor, con el que pretende instaurar un gobierno basado en los 10 mandamientos porque asegura que Dios se lo ha ordenado. Se le responsabiliza del desplazamiento de cerca de 1 millón de personas, de la muerte de miles más y de convertir a 30.000 niños en soldados. Todo muy cristiano. 10 años después, en 1996, Eric Rudolph atentó en los Juegos Olímpicos de Atlanta matando a una mujer. Puso bombas en clubs LGBT y clínicas abortistas, mató a otra mujer e hirió a 150 personas. Aseguró que su motivación era religiosa y en efecto se demostró que tiene vínculos con grupos supremacistas cristianos.
3 años después, en 1999, la pareja formada por Gary Madsen y Winfield Mulder fue asesinada en California por Benjamin Matthew y James Tyler Williams, dos hermanos vinculados con el movimiento de identidad cristiana, acusados de ataques a la comunidad LGBT y atentados contra 3 sinagogas. Otro caso de terrorismo cristiano es el de Anders Breivik, que en 2011 asesinó a 77 personas en un atentado en coche bomba en Oslo y posteriormente perpetró una masacre en la isla de Utoya, donde se encontraban las juventudes de los socialdemócratas noruegos. Breivik era un fundamentalista católico que escribió un manifiesto de 1500 páginas antes de cometer los asesinatos, donde defendía la expulsión de los musulmanes de Europa. En un vídeo que subió a internet se identificaba con los caballeros cruzados en su guerra contra el Islam. Un caso especialmente sangrante fue la masacre de Srebrenica, si es que lo he dicho bien, que no lo creo, pero bueno, podéis buscarlo, que se daba en el contexto de la guerra de Bosnia, cuando los cristianos serbios ortodoxos pretendieron impedir la independencia de Yugoslavia con un genocidio de los bosnios musulmanes. En julio de 1995, los soldados serbios ejecutaron a 8.000 hombres y jóvenes musulmanes en la localidad de Srebrenica, que no fue la única matanza, y arrojaron sus cuerpos a fosas comunes. También violaron a las mujeres de esa localidad, todo bajo la dirección de Ratko Mladic, conocido como el carnicero de Srebrenica, quien no dudó en posar ante las cámaras de televisión antes de masacrar a la población musulmana. Tomó la ciudad asesinando a miles de personas después de decirles a sus soldados que había llegado la hora de la venganza, recordando la matanza de serbios en la región a manos de turcos otomanos 2 siglos antes, a pesar de que en Bosnia no había turcos. También, otro caso importante, que lo encontré hace unos pocos días, la masacre de Sabra y Shatila, entre el 15 y el 18 de septiembre de 1982, que consistió en una matanza de cientos o miles de refugiados palestinos residentes en los campos de refugiados situados en dichos barrios en Beirut Oeste durante la Guerra del Líbano de 1982. Fue cometida esta masacre por la falange libanesa, de origen cristiano y en su mayoría pertenecientes a la iglesia maroní. Y también, de nuevo, terrorismo y matanza cristiana contra musulmanes. O ya sin meternos en las guerras entre católicos y protestantes en el conflicto de Irlanda del Norte o de la guerra cristera de México entre el gobierno y milicias católicas, encontramos también terrorismo cristiano en el Ku Klux Klan, en grupos de fanáticos católicos y de ultraderecha que atentaron contra Leo Bassi y su público en el Teatro Alfil, aquí en España, en 2006, en los fanáticos cristianos ultraderechistas que mataron a más de 40 personas en Nueva Zelanda en 2019, en 2 atentados en sendas mezquitas que retransmitieron por Facebook, o en los extremistas cristianos que fueron detenidos por el FBI por plantear un atentado contra el gobierno de Obama en 2010. Podríamos seguir, pero creo que queda bastante claro. Por supuesto que hay terrorismo cristiano. Y respecto al terrorismo judío, que tampoco existe, según este comentario en WhatsApp, incluso podemos dividirlo en el terrorismo provocado por individuos u organizaciones judías religiosas o no religiosas, de raíz mayoritariamente sionista, tanto contra la autoridad mandatoria británica como contra los árabes palestinos desde 1948 hasta, por desgracia, hoy. En su mayoría, los actos de este último tipo de terrorismo judío fueron protagonizados por 2 grupos paramilitares herederos de la corriente sionista revisionista, mucho más nacionalista judía, de Ziv Jabotinsky, que es el Etzel, más conocido como el Irgun, y el Lehi. Entre 1939 y 1942, el primero de estos grupos llevó a cabo 60 ataques terroristas, matando a más de 120 palestinos y mutilando a varios cientos más. Por su parte, los miembros del Lehi asesinaron el 6 de noviembre de 1944 a Lord Moyne, ministro residente en Oriente Medio que vivía en el Cairo. Pero sin duda, uno de los atentados que mayor repercusión tuvo fue el perpetrado el 26 de julio de 1946, cuando una potentísima carga de explosivos activada por agentes del Irgun derribó por completo el Hotel King David en Jerusalén. La bomba que explotó en este edificio, que era sede administrativa de la autoridad mandataria británica, le costó la vida a 91 británicos e hirió a cerca de 500 personas.
La última operación terrorista del Lehi se produjo el 17 de septiembre de 1948 y terminó con la vida del conde sueco Folke Bernadotte, que, como mediador de la ONU, había propuesto un plan que alteraba significativamente los términos de la resolución de la partición de Palestina aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas en noviembre de 1947. Uno de los atentados terroristas judíos más célebres, que estoy convencido de que la persona de WhatsApp sí que conoce, pero por lo que sea se le ha olvidado, es el que perpetró el colaboracionista Baruch Goldstein, quien el 25 de febrero de 1994, asesinó a 29 palestinos e hirió a más de 120 mientras rezaban en la mezquita de Ibrahimi en Hebrón. Otro terrorista judío israelí es Yigal Amir, que en 1995 asesinó a Isaac Rabin, primer ministro de Israel, para torpedear el proceso de paz con Palestina. Por no hablar de los colonos israelíes en Cisjordania, que también son terroristas con todas las letras, porque ¿cuál es el objetivo del terrorismo? ¿Matar? No, aunque también lo hacen, pero no, sobre todo es generar miedo en la población civil y desestabilizar la sociedad, debilitando la confianza en las instituciones gubernamentales. El terrorismo no solo busca la muerte, sino sobre todo el miedo. Busca un miedo que paralice. Y esto lo han hecho tanto judíos como cristianos como musulmanes. Pero quien escribe este comentario en WhatsApp no quiere que la realidad le estropee el discurso islamófobo. Pero las cosas no acaban aquí. El profesor responsable de esta escuela y de este grupo, que tendría que haberse encargado de decir todo lo que yo estoy diciendo con respecto a esto, no solo no hizo su labor docente en el sentido de honrar los valores académicos de dedicación al saber, creación y transmisión del conocimiento y servicio a la sociedad, sino que este señor, una persona muy respetada y en muchos casos venerada en el mundo de la cábala hispana, brindó una respuesta que es de todo menos decente. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.